Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en materia de repechajes, en materia de amistosos, en materia de fútbol, de selecciones, porque hemos tenido mucho movimiento. Ya conocemos a todos, sí, como lo escuchan bien, todos los equipos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA, por parte de Europa, por parte del repechaje intercontinental, los que completaron los grupos, todo lo tenemos en detalle, en análisis, para conversar con nuestra mesa de trabajo. Tenemos fecha de amistosos, donde bueno, a la selección colombiana no le fue muy bien, que digamos, pero esto sirve. Hay momentos en donde toca recibir golpes de realidad, lo diría yo. Y así de una vez, con el permiso de mis compañeros, así de una vez voy titulando esta doble fecha para Colombia. Un golpe de realidad. A veces es bueno recibir un golpe de realidad. Y eso fue lo que le pasó a la selección colombiana, que no tuvo su mejor desempeño en esta doble fecha de amistosos de preparación para el Mundial. Perdió en sus dos partidos y todo también lo vamos a tener en análisis porque quedan más dudas que certezas. Y con esto en mente quiero empezar saludando a nuestra mesa de trabajo que está lista y dispuesta para llevarles a ustedes la mejor información del mundo del deporte rey, comenzando con el señor Juan David Donado, que nos acompaña. Se le atribuye el fondo, se le atribuye lo que ustedes también van a ver gráficamente más adelante en el episodio. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a este capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Nico, yo creo que un tema tan importante como es el repechaje, del que vamos a hablar un poco, pues nos trae aquí el día de hoy, también hablar un poco de lo que fue la performance de Colombia en los amistosos, cositas por mejorar indudablemente, y bueno, creo que ya tendremos los detalles más adelante. Creo que sí, ya tendremos más adelante los detalles. Tú lo dices, cosas por mejorar se vienen y estoy seguro de que así lo vamos a conseguir. También con el señor Sebastián Leguizamón, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a este capítulo. Hola, Nico, y pues a mis compañeros, bien, pues vamos a hablar de lo que quedó de los amistosos internacionales, el repechaje y obviamente quién va a estar en el Mundial. Perfecto, ya vamos a ver quién va a estar en el Mundial. Claro que sí, como lo dice Sebas Leguizamón, quién va a estar en el Mundial. ¿A quiénes tendremos como representantes de la Copa Mundial de la FIFA en cada una de las federaciones? Y con eso en mente, vamos entonces a arrancar, queridos compañeros de audiencia, hablando entonces de lo que se nos viene, porque hemos tenido, sobre todo, vamos a hablar un poquito primero de los amistosos. Yo sé que el repechaje es importante y demás, pero vamos a hablar un poquito de los amistosos. Los amistosos de las selecciones sudamericanas, que también jugaron en esta doble fecha FIFA. Destacar la victoria de Brasil 3-1 frente a la selección de Croacia, entre otras cosas. Obviamente la derrota de la selección Colombia frente a Francia y frente a Croacia, y demás amistosos que vamos a tener para todos ustedes aquí rápidamente. ¿Por qué los pongo de primeras? Pues porque básicamente
es lo más pronto que podemos mencionar. No vamos a demorar mucho hablando de este tema en cuanto a partidos amistosos. Entonces, para hablar de estos partidos amistosos rápidamente, quisiera empezar, mencionar resultados rápidamente. Selecciones como por ejemplo la selección de Perú, que empató 2-2 con Honduras, entre otras cosas. La selección de Ecuador, que empató 1-1 con Países Bajos, muy buen rendimiento de la selección ecuatoriana. Argentina, que también tuvo sus partidos. También Argentina en una exhibición Nico, llamativa y muy yo aquí los interesante de tengo a fútbol. detalle, Dime. si quieres si Sí, quieres si yo quieres te los doy ayúdame acá a con... detalle rápidamente. Perfecto, dale, dale. Argentina pues tuvo sus amistosos donde ganó los dos partidos, 2-1 frente a Mauritania y 5-0 frente a Zambia. Brasil, como ya lo dijiste, le ganó 3-1 a Croacia, pero previamente perdió contra Francia 2-1. Colombia, que perdió sus dos partidos, 2-1 frente a Croacia y 3-1 frente a Francia. Los empates de Ecuador frente a Marruecos y Países Bajos también. Paraguay, que le ganó a Grecia 1-0 y perdió 2-1 ante Marruecos. Y Uruguay, que empató 1-1 frente a Inglaterra y 0-0 frente a Argelia. Esto entre resultados de las selecciones mundialistas de Conmebol. Bueno, creo que no fueron malos los resultados para estas selecciones, sobre todo para Uruguay. Mire, con Inglaterra empatar 1-1, con Ecuador empatar también con Países Bajos. Creo que a la que peor le fue en materia de grandes rivales que enfrentó fuimos nosotros. Así que bueno, rápidamente vamos a arrancar con el balance de la selección colombiana, no sin antes tomar nuestro café, muchachos. Tenemos el dato curioso, pero lo vamos a dar más adelante cuando pasemos a hablar de repechaje con Sebas Leguizamón. Ahí vamos a dar el dato curioso. Pero bueno, querida audiencia, ustedes vayan preparando su café. Nosotros tenemos el nuestro. Yo ya pronto tendré mi taza. Estos chicos están estrenando taza, porque eso es una de las cosas que tenemos también nuevas en este capítulo. Taza oficial de Café y Fútbol, auspiciada por Juan David Onana. Por favor, la muestran, muchachos. Por favor, mostramos las tazas. Yo todavía no tengo la mía, pero bueno, ya dentro de poquito la vamos a tener. Pero miren, sí, nueva imagen para tomar nuestro café, también con Café y Fútbol. Así que estamos estrenando tazas con los nombres y demás. Pronto la tendré yo también. Pero bueno, nos vamos a tomar nuestro café. Decimos salud. Ustedes prepárense el suyo, audiencia querida. Nosotros tomamos el nuestro y vamos a hablar de este balance. Perfecto. Ya auspiciando la nueva imagen de las tazas, vamos a hablar entonces de lo que pasó con la selección colombiana. Porque fue decepcionante. Rápidamente, yo ya había titulado básicamente estos dos amistosos como a veces se necesita un golpe de realidad. Señor Juan David Donado, la selección Colombia recibió un golpe de realidad. Estábamos muy en las nubes con lo que había pasado antes en la Copa América, en los amistosos con Lorenzo, que veníamos invictos. Estábamos muy en las nubes y nos aterrizaron. ¿O tú qué opinas? Bueno, Nico, yo creo que estos dos amistosos fueron muy mal planteados por parte del entrenador. El primer partido, bueno, los dos de hecho, salimos a jugar a lo mismo que hemos visto a Colombia. Creo que el trabajo de estos dos partidos no se hizo al completo. Vimos a los similares de Francia y también de Croacia, que tuvieron rotaciones en sus escuadras, que es donde uno tiene muchas dudas de por qué Lorenzo realmente no miró jugadores para finalizar con la suplencia de este equipo, ¿no? Porque nosotros lo que vimos fue el equipo titular todo el tiempo. No se vio la rotación esperada en cuanto al tiempo que deberían recibir los jugadores que de pronto no se han visto, que de pronto están en veremos con su cupo, algunos que entraron a la convocatoria y que no están en el proceso, pero que aún así están peleando con un cupo, como el caso de Cabal, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, ahí es donde uno dice que el trabajo de estos partidos realmente no fueron productivos, porque se perdieron los dos partidos, no hubo rotación, no hubo nuevas ideas, no hubo nada nuevo en estos partidos, y fuera de eso, pues no se innovó, y eso sí es un problema que más allá de los rivales, que por supuesto eran partidos complicados, pero no eran perdibles en lo absoluto, porque por algo es que uno también tiene que trabajar y estudiar a los rivales. Por ejemplo, con Croacia
nos pasó lo mismo de siempre, muchachos. O sea, tenemos un rival defensivo al frente, un rival que nos está entregando la pelota, un rival que realmente hizo los 2 goles y pues si tenía alguna contra más de pronto nos hubiera hecho más goles si podía, pero realmente Croacia no se despeinó en el partido. O sea, fue un trabajo muy simple, fue un trabajo en donde llegaron los 2 goles y listo, y pudieron haber llegado los 2 goles más, que fue el producto de los 2 remates que dieron en el palo. O sea, es que es una situación en donde vimos la misma cara de la selección. Y contra Francia, pues como veníamos hablando, no hay innovación en estos partidos, entonces, por ejemplo, no hubo cambio de esquema. Uno esperaría que Lorenzo contra una selección como Francia pudiera probar otro tipo de esquemas, pero no salir con lo mismo. Por ejemplo, acá mirando un poco lo que circulaba en informaciones, de lo que se pudo ver, decían, porque inclusive eso lo citó el periodista Carlos Antonio Vélez de fuente del periodista Poveda, que estaba diciendo que supuestamente, porque esto no es que sea 100% confirmado, pero es algo que solía decir ese periodista, James jugaría el partido contra Francia enfermo. Entonces, sí, es donde uno dice, ¿por qué no se le da la oportunidad a otros jugadores que están al 100% y que están esperando este tipo de escenarios? ¿Por qué no se mira un poco más allá? Como bueno, pues si no puede jugar James o no puede estar al 100% todos los minutos, pues probemos otra cosa. Estaba Juan Fernando Quintero, estaba Jorge Carrascal, ¿y cuántos minutos jugaron, muchachos? Es que eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, mi querido Donado, estoy completamente de acuerdo contigo en varias cosas. La primera es que sí, yo no entiendo por qué Néstor Lorenzo lleva 26 jugadores, creo que convocó, para solamente poner, muchachos, los mismos 11 y un par de cambios y ya. No entiendo, la verdad. O sea, la idea de estos amistosos, sí, más allá de que necesita probar la titular, eso es obvio. Más allá de que necesita probar la titular, no entiendo por qué no varía. O sea, si hay cosas que no te están funcionando, hay variantes. ¿Cuántos minutos jugó Juan Fernando Quintero? Les voy a decir. ¿Por qué? Porque yo siempre he tocado ese tema entre Juanfer y James. Juan Fernando Quintero, en el primer partido, entró al minuto 71, es decir, jugó más o menos unos 20-25 minutos, póngale, que jugó Juan Fernando Quintero frente a Croacia. Y frente a Francia, que entró y de estilo magia también, entró al 63, es decir, que jugó más o menos unos 27-30 minutos, eso nos da aproximadamente como 50 y pico de minutos, más o menos. Ni siquiera jugó una hora entre los dos partidos. Ni siquiera jugó una hora en 180 minutos. O sea, ni siquiera jugó 60 de los 180 minutos. Ahora, lo que tú dices es cierto, mi querido Donado. ¿Cómo es posible que si James supuestamente jugó enfermo, porque pues no lo sabemos, cómo es posible que si James jugó enfermo lo ponen? ¿Por qué no lo cambian? ¿Y por qué lo dejó hasta el minuto 63? Sabiendo que estaba mal, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no hay variantes? ¿Por qué no haces algo distinto, Lorenzo? Es lo que yo me pregunto. O sea, sabes que estás perdiendo, te están goleando porque Francia cogió a Colombia y le pegó una repasada táctica con la suplencia. Nos ganaron todo el tiempo las bandas, sobre todo la banda derecha, que es la defendida por Mojica. La banda derecha de ellos, la izquierda nuestra. De ahí llegaron los goles. Uno de ellos, por lo menos, el centro, para que terminara cabeceando el jugador Thuram. Ahora, otra cosa, si tienes a Gerson Mosquera, ¿por qué pones de titular a un hombre que no es central habitual como Juan Cabal? Eso es vender al jugador. Y si lo vas a probar, no lo pruebes contra Francia. Pruébalo contra Croacia, más fácil. Pero contra Francia te pones a inventar y pasan estas cosas. No hay planteamiento táctico, es un desorden completo. Nos ganan las bandas, el medio campo quedaba 3 contra 2 a favor de ellos, porque si ustedes se pueden mirar, ellos tenían a Zaire Emery, tenían a N'Golo Kanté y de pronto Doué o Cherki que se devolvían. Ahí le hacían un 3 contra 2 a Ríos y a Lerma, que estaban completamente rodeados. Francia presionaba en bloque y Colombia no podía salir de ahí. Es increíble
¿Cómo no se da cuenta el técnico de estas cosas? ¿Cómo no busca variantes? Cuando entró Juanfer, cuando entró el jugador perdón, John Córdoba, cuando entró Campas, cuando entró Andrés Gómez, le dieron otra cosa a la selección. El mismo Puerta, en la mitad de la cancha. Cuando entró Puerta, también le dio un refresco en el medio campo. Entonces, ¿cómo es posible que no haces variantes? Llevas 26 jugadores y prácticamente casi que una tercera parte se quedaron sin ver minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no pruebas? Es mi pregunta. Sebastián Leguizamón, también te pregunto a ti, ¿cómo viste estos dos partidos, Evitas? Cuéntame un poco el balance. Yo ya me desahogué un poquito, pero cuéntame tú cómo es el balance de estos amistosos. Pues no, Nico, yo siento que con Croacia nos jugaron pues, con la presión alta y a Colombia le afectó mucho porque pues obviamente le cortaron la línea de juego y pues obviamente James casi no aparecía y pues el juego de Colombia casi no apareció porque Croacia metió el primer gol y todo como un bloque medio corto para que Colombia no genere juego y eso nos costó demasiado. Sí, exacto, nos presionan, nos quitan la pelota y algo que hizo Croacia que también me llamó mucho la atención, muchachos, fue esperar en bloque medio y atacar. Eso le hace mucho daño a Colombia. Colombia no le pueden esperar en bloque medio porque no sabemos descifrar un bloque medio bajo. Nos cuesta mucho. Con el gol de Arias parecía que las cosas iban a ir bien, o sea, sí, empezamos ganando, pero ¿cómo es posible que a los 3 minutos nos empatan? Tras un remate que se desvía, y luego, al 42, Matanovic, con ese gol de cabeza gracias a un error para mí horrible del arquero Camilo Vargas, que sale a cazar mariposas, nos terminan cogiendo desprevenidos en el segundo palo. Y nos terminan cabeceando. Esos errores nos pueden costar en el Mundial. Nico, y no hubo reacción. Yo también pues opino, hay falta de comunicación entre el defensa y el arquero. Porque obviamente, porque Camilo sale, tiene que decirle que pues Davinson o Cuesta o Locumí que lo apoye, no que le gane la espalda. Porque eso perjudica el juego aéreo y un gol en contra de Colombia. Claro, Cevitas, tiene razón, y de hecho eso no solo se vio en este partido, también se vio en el partido contra Francia. Yo no sé si ustedes vieron imágenes donde el mismo Lucho les decía, háblense. El mismo Lucho les decía, háblense, porque es que no se están hablando. Montero, habla. Defensores, háblense. Están dejando espacios, no se están entendiendo. Eso nos pasó, y si no tenemos esa comunicación ni con Camilo ni con Montero, entonces ¿con quién? Si no hay más. Si no se comunican y defensivamente no hay un orden, ya voy, Cevitas, defensivamente no hay un orden, es muy complicado. El mismo Lucho, que es un delantero, le tocó devolverse y decirle a los defensores y al arquero, háblense porque no están hablando. Dime, Cevitas. Contra Croacia y contra Francia casi nos hacen el mismo gol pues de cabeza. Casi él le gana la espalda y creo que a Davinson le ganaron la espalda con Croacia y a Cabal contra Francia. Sí, es que nuestros defensores también están muy lentos. Regalamos las bandas, no fue el mejor partido de Muñoz. El que salía, que era Mojica, sí, tuvo un par de incursiones ofensivas, pero defensivamente dejó unos boquetes que aprovecharon las dos selecciones, nos encontraron. Y ahora, ¿cómo es posible que, por ejemplo, John Arias, que es el mejor de la cancha, era el mejor de la cancha, el que desequilibraba, el que buscaba otra cosa, lo va sacando Lorenzo en los dos partidos? Siempre es el primer cambio y no entiendo por qué. Señor Juan David Donado, no sé por qué, o sea, Arias es el mejor de la cancha, está jugando un buen partido y lo sacas a él para meter a jugadores como Campas, para meter a jugadores como el mismo Carlos Andrés Gómez, que sí, estaba bien que los entrara,
Pero ¿por qué sacar a Arias? ¿Por qué no juntarlo con ellos y sí dejar en cancha a James, que aparentemente venía enfermo Donado? La verdad son decisiones del técnico que no entiendo y que si en el Mundial las toma, nos puede costar caro. Bueno, Nico, yo creo que aportando un poco a lo que ustedes mencionan también de la parte defensiva, hay que sumarle también, además, el tema de los desvíos a puerta. O sea, es que ahí es donde uno Sí. también ve que el trabajo de la selección no es efectivo en cuanto a que si realmente a ti te están disparando y te llega un gol por un desvío, por lo que sea, es porque no estás cubriendo la línea de la pelota, Nico. Si no, eso no se produce. O sea, ¿cómo es posible porque es que son errores que finalmente nos cuestan goles y además fue en los dos partidos? O sea, el desvío a puerta fue el protagonista también en estos amistosos, ¿sí? O sea, contra Croacia llega un gol que además de que es 3 minutos después de que marca Colombia, es una vaina que estabiliza totalmente el trabajo del partido y que no se supieron reponer. Y contra Francia, que sabíamos que era un partido complicado, y llega un gol también de este estilo, entonces uno dice, pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué está jugando la selección Colombia? Es una cuestión muy complicada. Y lo de los porteros, ahorita pues todo el mundo está asustado, pero hay que darle tranquilidad a la gente, porque uno no puede pensar que por un partido que tuvo malo Camilo Vargas, ahora quedó en duda, porque él va a seguir siendo el portero titular y es el mejor portero que tenemos. Porque es que Montero contra Francia, o sea, nos demostró que no está en nivel. O sea, muchachos, el segundo gol de Francia, si se pedía un jugador alto para la portería, ¿cómo te van a hacer un gol de globito ahí que no puedes frenarlo? ¿Cómo no puedes parar ese gol? Y el tercero, independientemente de que hubo una secuencia en donde la defensa deja expuesto a Montero, a ti no se te puede pasar el balón debajo del cuerpo. O sea, eso no puede pasar. Yo lo que creo es que Montero hubo sí una fue una desatención entre actuación ambos. pobrísima, y pensando que todo el mundo decía que venía en buen momento en Vélez. Mire lo que hizo en este partido, eso no es de un portero de selección. Perdónenme, pero eso no es de un portero de selección. Yo lo que creo es que, muchachos, y viendo ya las imágenes, lo que creo es que hubo desatenciones en todo el campo. En la mitad dejaron filtrar, la defensa muy abierta. Si ustedes se dan cuenta, los goles de Francia son ¿por qué? Porque la defensa quedó muy expuesta, ¿sí? Los goles de Francia son porque la defensa quedó expuesta, y sí, Donado tiene razón, Montero tuvo parte de culpa, pero otra parte de la culpa, que no se la podemos echar todo al arquero, otra parte de la culpa es cómo la defensa estaba abierta, cómo generan dudas en la defensa, cómo abren espacios, y obviamente eso combinado con la velocidad de los jugadores franceses, con la astucia de los jugadores croatas, también nos costó factura. Si nos ponemos a dar cuenta, el primero y el tercero, la verdad es que son los dos de UE, son por errores defensivos muy notorios, errores defensivos donde por derecha centran, por los costados nos ganan, en la mitad los defensores se confían. El gol que regala también Cabal, que me parece que, de hecho, o sea, un poco de desconfianza de él en cuanto a regalar ese tipo de acciones, pero me parece también que el técnico lo vendió muy caro, porque no era para ponerlo en ese partido. O sea, si vas a probarlo, pruébalo contra Croacia, no lo mates tanto, pero vas a probar un jugador que no es de esa posición de central. Lo vas a probar ahí, en un partido contra una selección como Francia. Es venderlo demasiado, muchachos. Es vender a un jugador, y siento que eso tampoco está bien, porque hay que a los jugadores hay que irlos llevando de a pocos, y cuando están para ponerse, se ponen en ese tipo de juegos. Cuando no, no los regales, no los vendas, porque obviamente sí va a terminar costando esta situación. Dime. Lo del caso Cabal sí es muy puntual, porque pues sí está mal hecho de que no lo haya puesto en su posición natural. Sin embargo, este jugador también tiene un perfil en el que da para que juegue como central, porque sabe jugar en las dos posiciones. Sin embargo, pero es que él no es central, el partido no dio de pronto como una buena performance de Cabal, y deja expuesto tanto la decisión del entrenador como al jugador, porque por obvias razones nosotros nos damos cuenta de lo que ocurrió con Cabal, y ahí es donde nos damos cuenta que no hay que improvisar en estos partidos tanto. O sea, si lo quieres probar, por lo menos ponlo en su posición natural.
pero no lo pongas en Exacto. una posición donde lo puedas exponer, y porque es que yo no puedo tenerle rabia, o el país no puede tenerle rabia a un jugador que jugó en una posición que no era la de él. Sabe jugar ahí, En la pero Juve, no es la de él. en la Juve y en Nacional jugaba de central, pues No, pero es conoce que la... Cevitas, teniendo un jugador como Gerson Mosquera, que es central, que sí es central fijo, nato, ¿por qué no lo pones? ¿Por qué poner a Cabal en una posición que sí la conoce? Porque no vamos a desconocer que la conoce, pero no es la suya. Y obviamente eso lo iba a dejar muy expuesto frente a estas cosas. Pero bueno, rápidamente ya para ir cerrando, dos noticias rápidas. Se conoció el otro rival de la selección colombiana, que será República Democrática del Congo, para completar lo que va a ser el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA. Será nuestro segundo partido. Rápidamente el calendario quedó de la siguiente manera. Les cuento a ustedes, querida audiencia y compañeros. El debut de Colombia será frente a Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio, 9 de la noche hora colombiana, Estadio Azteca. Tengo entendido que Don Cevitas va a estar por allá. Así que Cevitas, yo veré. Con todo el material para nuestras redes, ya saben, Cevitas les va a traer material exclusivo a Café y Fútbol en el Piso FC en Instagram y en TikTok para que ustedes vayan y nos sigan. Ahí va a estar Cevitas en ese partido de debut de 1 a 9 de la noche hora colombiana en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán. El segundo partido va a ser precisamente, ya conociendo el rival, Colombia, República Democrática del Congo, el martes 23 de junio a la misma hora, 9 de la noche, Estadio Chivas de Guadalajara en México, hora colombiana, ¿no? 9 de la noche. Y el cierre de esta fase de grupos será el sábado 27 de junio, 6:30 de la tarde hora colombiana en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, Colombia-Portugal. Para que ustedes vayan agendándose, eso es lo que tenemos de la selección colombiana. Ya sabemos que el segundo partido entonces será contra República Democrática del Congo, que enfrentará a la selección colombiana y integrará el grupo con Colombia, Uzbekistán y la selección de Portugal. Esperemos que a ese partido con Portugal no vayamos a llegar dependiendo de ganar para clasificar, porque va a ser muy complicado. O sea, la clasificación se tiene que definir en esos dos primeros partidos, Colombia, Uzbekistán y Colombia, República Democrática del Congo. Ese partido va a ser clave para la clasificación dependiendo de cómo nos vaya en el debut. Así que conocer el rival, que sea República Democrática del Congo, de quien ya vamos a hablar, que derrotó a Jamaica 1-0, ¿cierto, señor Donado? 1-0. República Democrática del Congo venció a Jamaica y por eso está en la Copa Mundial de la FIFA, en este grupo. Pues ese partido y este rival va a ser muy importante. Ya vamos a hablar de eso. Y la segunda noticia, chicos, rápidamente para cerrar y querida audiencia, es que parece ser que en la selección colombiana no le tienen mucha fe a Lorenzo. Porque se filtró en las últimas horas, y voy a citar aquí al periodista y colega Pipe Sierra, quien en su cuenta de Instagram, y me imagino que también en la cuenta de X, posteó lo siguiente, abro comillas: hoy la Federación Colombiana de Fútbol no considera renovar el contrato, pues reconocen que varias derrotas se han generado por los errores del entrenador. Quieren buscar un mejor perfil para el camino de la selección Colombia al Mundial de 2030, todo el proceso a 2030. Nico. Y en varios medios también he visto, que pase lo que pase en el Mundial, Lorenzo no continuaría al frente de la selección colombiana después de la cita mundialista en la selección. Como que la relación entre directivos y entrenador, cuerpo técnico, sobre todo entrenador, pues está básicamente en un momento complicado. Cevitas, ya para ir cerrando. ¿Puedes mencionar lo que dice el Pipe Sierra? Es que se te cortó un poquito al inicio. ¿Qué dice que si repito? Si quieres repito, sí. Básicamente, repetimos, que hoy la Federación Colombiana de Fútbol considera no renovar el contrato de Néstor Lorenzo después del Mundial, pues reconocen que varias derrotas se han generado por los errores del entrenador. Quieren buscar un mejor perfil para el camino de la selección Colombia a 2030. Así que Néstor Lorenzo, la noticia es, podría no continuar al frente del combinado tricolor después de la Copa del Mundo, para que lo tengamos en cuenta. Señor Donado, rápidamente, ¿tú qué opinas para ya cerrar este tema? ¿Debe Lorenzo salir después del Mundial? ¿Crees que es la mejor decisión o lo deberían aguantar? ¿Tú qué opinas?
Bueno, Nico, pues yo creo que más que ser una relación fracturada, yo creo que se comienzan a circular muchas cosas por lo que es el círculo de Néstor Lorenzo. Estamos hablando de un entrenador que de por sí ya estaba en duda para continuar por su interés de Boca Juniors, entonces, si es lo más viable, yo creo que es mejor que se vaya, ¿no? Por supuesto. Pero de todas maneras, creo que esto llega en un momento inapropiado y donde deja muchas dudas, más por lo que está ocurriendo realmente, porque uno no sabe si esto es 100% lo que está ocurriendo, ¿cierto? Porque se pueden decir Yesurum ni el entrenador, entonces por el momento toca el mundial, porque igualmente como Timón la gente que vea la selección, entonces es tema como muy, muy aislado y que llega en un momento en lo personal. No sé si soy yo solo, pero se me está cortando Donado. No sé si yo, o tú lo escuchas bien, Cevitas. ¿Tú lo escuchas bien? A mí se me cortó. A mí se me cortó también, Nico. Te me cortaste, Donado, te me estás cortando. No te escuché mucho de la última opinión. No sé si la puedas repetir, porque no te entendimos, no te entendimos mucho de esa última opinión. Así rápidamente. Es que yo te noto como cortado. ¿Tú también, Cevitas? Sí. Pues yo, Nico, pues yo puedo dar Dale, mi sigue. opinión. Yo Sí, siento claro. que Dale. el Sí, mundial, obviamente, pues es muy difícil que anuncien pues distanciamiento y eso, pues obviamente un mundial toca todo unido, es un país unido, pues el presidente, la federación con el director técnico, pero es muy difícil pues que esto conozca antes de que comienza el mundial, porque es muy difícil. Si Colombia le va mal, no, es que ya han hecho a Lorenzo. Es o sea, prácticamente toca centrar más la unión que, pues, toca mirar cómo nos va en el mundial y ahí mirar, tomar las decisiones si son ciertas o pues que Lorenzo dé un paso al costado por el bien Pues es, de la federación. Pues que lo que yo tengo entendido, Cevitas, es que pase lo que pase en el Mundial, es decir, váyanos como nos vaya, clasifiquemos a las siguientes instancias, o nos quedemos en fase de grupos, o incluso llegáramos a la final, no sé, que Lorenzo no va a continuar. Es como una decisión prácticamente ya tomada. Entonces lo adelantamos, según varios medios, según el colega Pipe Sierra, que obviamente hay que darle el crédito. Néstor Lorenzo podría no continuar como entrenador, inmediatamente se acabe la Copa del Mundo, es algo que están considerando las directivas, porque ven en él, según lo que se ha visto, se ha especulado, se ha leído también según algunas informaciones, pues que algunos errores del entrenador han sido más que evidentes en las derrotas o en algunos malos resultados de la selección colombiana. Donado, creo que ahora sí te tenemos rápidamente para cambiar de tema. Cuéntanos un poquito tu opinión, así rápidamente. Bueno, Nico, lo que yo estaba diciendo era que pues Néstor Lorenzo de por sí ya está vinculado con un interés de Boca para dirigir a Boca Juniors, entonces es otra situación que también aleja al entrenador de la selección y de renovar, y realmente esta me parece que es una información como que sale en un momento inapropiado, si se le puede decir así, porque Sí, venimos de perder 2 partidos. Y ahora estamos hablando de que hay tensiones en la federación con el entrenador, entonces es un tema que yo no creo que eso sea así al 100%, pero si también se saca una información de este estilo, puede haber algo, puede haber alguna situación que se esté desarrollando, uno no sabe, pero sí es algo que incomoda un poquito en el sentido de que uno realmente uno no está como a la sintonía de qué está ocurriendo al 100%. Y bueno, ya como pasando a los repechajes, y ya que tú mencionabas el rival de Colombia, Nico,
pues yo sí quería destacar el trabajo de la República Democrática del Congo, porque de por sí ellos venían como favoritos en este partido frente a Jamaica, y el autor del gol, que es Axel Tausebe, es un jugador de algunos que tienen nacionalizados y que están jugando también en el fútbol europeo, ¿cierto? Este es un defensor que inicialmente él estuvo inclusive pues vinculado con Inglaterra porque él es inglés, y después, como no tuvo la oportunidad de jugar con la selección inglesa, pudo jugar con el Congo, es el que marca el gol al minuto 100 de este compromiso, y que es un jugador que también tuvo un pasado con el Manchester United, actual jugador del Burnley de Inglaterra. No se me adelante, señor, no se me adelante, que ya voy para allá. Iba a cerrar este tema, pero bueno. Sí, ya para cerrar, básicamente, pues primero esperemos que la selección Colombia retome el rumbo, el nivel, porque sí queremos hacer una buena Copa del Mundo, no queremos ir, digamos que a pasear, por decirlo de alguna forma, y de pronto quedarnos en primera ronda o de pronto ver errores que ya se han visto. Entonces sí esperamos que la selección Colombia haga un buen mundial, que si Néstor Lorenzo no continúa, pues yo también estoy de acuerdo, creo que fue muy mal filtrada la información, no se debió filtrar en este momento, porque pues obviamente eso condicionaría mucho la actitud y condicionaría mucho las formas de afrontar una Copa del Mundo. Si se iba a hablar de ese tema, pues podría haber sido en otro momento, o podría de pronto haber cambiado tal vez, digamos, la forma de sacar la información. Pero bueno, esperemos entonces cómo le va a la selección colombiana. Ya vamos a ir cambiando de tema, porque ahora sí me meto en repechajes. Donado si me adelanto un poquito, pero bueno, vamos a hablar de repechajes. Ya conocemos a los clasificados. Los repechajes dejaron mucho que ver en cuanto a resultados, y sobre todo dos eliminaciones que a mí me llamaron la atención en el repechaje europeo. La primera, la eliminación de Italia, muchachos, que pues básicamente Italia termina perdiendo su partido por penaltis ante Bosnia y Herzegovina. Después de empatar 1-1, termina perdiendo Italia 4-1 en definición de disparos desde el punto penal. La otra eliminación que me sorprendió, no tanto como la de Italia, pero sí es una eliminación pues llamativa, es la de Polonia. Digamos que por el tema de que es una selección que uno está acostumbrado a ver en el Mundial, y sobre todo por Robert Lewandowski, que no podrá tener su último baile en las Copas del Mundo. Siguientes partidos, hablando de repechaje europeo: Kosovo perdió 1-0 con Turquía. Turquía también va a estar en la Copa del Mundo. Y Chequia sacó a Dinamarca. Empataron 2-2. Chequia ganó 3-1 en penaltis. Pero me quería centrar en esas dos, sobre todo la de Italia, que me llama mucho la atención. Muchachos, repechaje europeo rápidamente, pues recordando clasificados: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Chequia son los que van a estar en la Copa del Mundo. ¿Ustedes qué opinan de estos clasificados? ¿Estuvieron bien? ¿Ganaron bien sus partidos? ¿O de pronto esperábamos algo más de los otros que quedaron eliminados? ¿Ustedes qué opinan de estos repechajes europeos? Ya vamos con el repechaje intercontinental. Bueno, Nico, yo creo que el tío de Italia, yo tuve la oportunidad de verlo y venían haciendo un buen trabajo desde el primer tiempo. La expulsión los condicionó muchísimo. El tema de la salida de Bastoni fue una condicionante importante, y Total. también algunas acciones que quizás se tuvieron que haber tenido en cuenta, revisar, porque se pudo haber hablado de una expulsión inclusive del equipo local de Bosnia. Y bueno, creo que más allá de cualquier cosa, los penaltis sí fueron un desastre para Italia. O sea, creo que cuando uno está llamado a tener como o por lo menos tener la responsabilidad de: yo soy el equipo grande, tengo que pasar, uno no se puede presentar a cobrar esos tiros de penal como los cobró Expósito, como los cobró, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del tercer cobrador de Italia, pero cuando tú mandas un balón a las nubes
empezando una tanda de penaltis, o sea, creo que ni estamos concentrados ni estamos en lo que estamos. O sea, uno no puede llegar a una tanda de penaltis a hacer eso. Y la desilusión pues fue total, porque uno mira las caras de Gattuso, de Buffon, o sea, es una selección que no nos olvidemos, tiene 4 mundiales, Nico, y va para 16 años hasta 2030, esperando a ver si va a llegar un mundial. Terrible. O sea, es que eso es una situación impresionante. Lo de Polonia, yo sí te puedo decir que es una situación en donde también vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Porque Italia, que llegó a un repechaje con diferencia de 3 puntos con respecto al primero, que fue Noruega en su grupo. Suecia fue último en su grupo, que se ubicó por los puestos que tuvo la Nations League, hizo 2 puntos en su grupo, quedó último, y en este repechaje clasificó al Mundial, ¿cierto? Con un inspirado Gyökeres, con una escuadra que es un equipo también muy completo, pero ahí es donde uno ve el rendimiento de uno y otro, ¿cierto? Que por eso se cuestiona tanto cuando uno dice que en CONMEBOL uno ve la mejor eliminatoria del mundo, por algo es. Miren casos, ¿cierto? Lo de Túnez, perdón, ya sea un producto donde tiene un partido con Kosovo, que si bien fue la revelación en Europa. Que te me estás perdiendo otra vez. Evitas, ¿tú lo escuchas bien o lo escuchas trabado? Nico, cortado. Cortado, ¿cierto? Te me estás perdiendo un poquito ahí, Donado. Hola. Hola. Creo que ya. Ahora sí ya. 1, 2, 3. Sigue. Continuando con lo de Turquía, pues le ganó un rival que, aunque fue la revelación en Europa, se podía darle el precio al trabajo. Se me fue Donado. Ya vamos a recuperar a Juan David Donado, muchachos. Él les estaba hablando, pues básicamente resumen de los repechajes. Y bueno, sí, hablábamos de Suecia, que en la eliminatoria del Mundial rápidamente pues no hizo una buena eliminatoria, Cevitas, hay que mencionarlo, ya vamos a volver con Donado. De las eliminatorias solamente hizo 2 puntos. Empató con Eslovenia 2-2 y empató con... los 2 partidos los empató con Eslovenia. 2-2 y 1-1. El resto perdió con Kosovo, perdió con Suiza y perdió con esos 2 rivales. Y Suecia en su grupo clasificó, en este caso ya les cuento, porque es que si no fue muy buena la eliminatoria. Bueno, ya volverá Donado, ya lo vamos a tener de nuevo aquí. Suecia clasificó en este caso, muchachos, Cevitas, estoy buscando aquí la clasificación de Suecia, que no la encuentro. Creo que fue el grupo B, el de Suecia. A ver si la encuentro. Pues hizo 2 puntos, básicamente Suecia. Luego jugó este repechaje. Pasó a jugar este repechaje como uno de los equipos allí. Y pues terminó pasando al Mundial, eliminando a la selección de Polonia 3-2, básicamente. Goles de Gyökeres, de Lagerbeek y Elanga, para que lo tengamos en cuenta. Cevitas, ¿tú qué opinas de estos repechajes rápidamente, repechajes europeos, para que lo tengamos en cuenta? ¿Qué opinas tú de estos partidos? Nico, pues Suecia le ganó a Ucrania, pues el paso de los playoffs, que se encontró con Polonia, pero Polonia pues anímicamente bajó porque Suecia de menos a más, pues dio la ventaja. Y yo siento que Suecia pues tiene grandes figuras como el delantero de Suecia. Como Gyökeres. Ajá. Que pues que ha tenido pues gran temporada, y pues en los otros partidos Dinamarca pues ya sabe jugar el mundial, pues lo jugó hace 4 años. Pero no clasificó esta vez. Clasificó fue Chequia, Cevitas. Dinamarca. Perdió 3-1 en penales con Chequia. Chequia es el que está en la Copa del Mundo. Ah, ok.
Sí, ya que, pues Dinamarca pues ya Y había tenido un bueno, cuarto mundial. lo de Turquía con un jugador muy importante como Artur Koglu, hay que mencionarlo, el que marcó el gol. Artur Koglu, que es el hombre del Fenerbahce, marcó el gol de la victoria para Turquía. Sí, las eliminaciones más llamativas, sobre todo la de Italia, como decía Donado antes de que se nos Sí, fuera. la de Italia fue Italia tendrá anímicamente, que esperar. Dime. anímicamente se bajó mucho, pues el empate de Bosnia, porque pues ya pues está como en el como el 70, ya pues casi un pasito del mundial, pero le bajó mucho la expulsión de Bastoni. Y pues en los penales, obviamente, pues saben, pues hay Una jugadores que han lotería. jugado final, han jugado Champions, pues el paso a unas llaves, pero pues obviamente tenían una papa caliente y pues no manejaron bien la situación y pues metieron solo un penal de 5, pues lamentable la situación de la selección italiana y pues obviamente toca que mide 4 años, pasar 4 años más para ver cómo se evoluciona el fútbol italiano. También Sí, destacarle el fútbol turco, pues Arda Güler y el jugador de la Juve, pues y también Turquía estuvo en el último mundial, que pues que sabe jugar eso y pues no jugó bien el partido y pues casi no sufrió con Kosovo. bueno. Y ya, Sí, iba a mencionar una cosita de Italia rápidamente. Bosnia y Herzegovina pues le ganó en penaltis. Todos ya iba a decir una palabra que de pronto es un poquito rara. Todos anotaron sus penales. Y en Italia fallaron Espósito y Cristante. El que marcó fue Tonali únicamente. Entonces, bueno, eso pues por parte de Italia. Turquía también muy buena, merecida clasificación al Mundial. Suecia pues sorprendió. Suecia es la clara demostración de que no tienes que jugar bien para ganar los partidos y no tienes que hacer grandes torneos, sino simplemente tener una fase definitiva buena. Y eso fue lo que hizo Suecia. Como lo mencionaba Sebas, pues Suecia lo que hizo fue vencer a Ucrania 3-1 en las semifinales y en la final 3-2 a la selección de Polonia para estar presente en la Copa del Mundo a pesar de no haber tenido una buena eliminatoria. Eso ya para ir terminando con este tema de repechajes europeos. Ya vamos a ver cómo quedaron los grupos, pero vamos a pasar también al repechaje intercontinental, porque tenemos pues básicamente la desilusión aquí en este lado del mundo, porque Bolivia se quedó tristemente sin mundial. Bolivia se quedó tristemente sin mundial, perdió 2-1 frente a Irak y la selección que clasificó por el otro lado fue República Democrática del Congo, que ganó su partido 1-0 frente a la selección de Jamaica y va a enfrentarse entonces República del Congo a Colombia, como ya lo mencionamos. Señor Donado, a ver si ahora sí te tenemos presente. Háblanos, te escuchamos de este repechaje intercontinental. Bueno, aquí ya tenemos los resultados, pues esta fue ya la última fase de la intercontinental. No se nos fue. ¿Lo escuchas, Evitas? En el grupo K. Sigue. A ver si te escucho. sigue. Tenemos el 2-1 de Irak a Bolivia, un partido en donde la defensa boliviana pues fue muy endeble. Los dos goles de por sí llega uno de cabeza de tiro de esquina y el otro que dejan marca libre, que no la cubren bien y llegan por espalda del defensor. Un partido que verdaderamente uno no sabe cómo leerlo, porque Bolivia de por sí hizo un trabajo inmenso contra Surinam, un rival que también era complicadísimo, porque era complicadísimo Surinam para el contexto Bolivia, y supieron ganar, pero contra Irak no dieron la talla en este partido, y ahí es donde uno se llena de dudas, porque
de por sí, de los dos rivales, me atrevería a decir que Surinam era el más complicado de los dos, Nico. Ok, buen argumento. Y sí, Bolivia le ganó a un rival durísimo, como Surinam. Le había ganado 2-1 en ese partido de semifinales, con goles de Miguelito, terceros, y Paniagua, que fue la gran figura de esta doble llave. Paniagua marcó en los dos partidos, marcó al 72 en el partido frente a Surinam, y pues en ese partido Miguelito terceros al 79 le dio vuelta. Mientras que en este compromiso frente a Irak, pues empezó perdiendo a minuto 10 con un gol de Hamadí. Paniagua de nuevo volvió a marcar con un golazo. Yo no sé si ustedes vieron el golazo de Paniagua. La definición de Paniagua arriba al ángulo imposible para el portero, abriendo el pie, muy bien ubicado Paniagua, el número 13, Moisés Paniagua, que demuestra que es un gran definidor. Ramiro Vaca, que termina asistiendo en un intento de remate que al final le sale asistencia, porque le queda en el camino a Paniagua, que se encuentra allí con ese balón y define muy bien para empatar el juego. Y al final, al 53, Hussein puso el 2-1 para Irak, y obviamente pues termina con la ilusión de la selección boliviana, que solamente pues ha logrado tener en su historia solamente 3 mundiales, si mal no recuerdo. Ya les voy a comentar aquí. Sí, 1930, 1950 y 1994 fue la última vez que Bolivia no ha clasificado. 32 años que se van a convertir en 36, porque pues Bolivia siguió sin clasificar a esta Copa del Mundo. En ese partido frente a Irak, frente a Surinam, se veía la ilusión. Digamos que se veía por dónde, estaba bien encaminado, ganó el partido para mí más difícil de los dos, y contra Irak no supo mantener ese buen resultado. Cevitas, ¿tú qué opinas rápidamente de estos repechajes intercontinentales para ir ya cerrando nuestro capítulo? No te escucho, Cevitas. Yo siento que Irak, pues obviamente pues, tenía mejor fútbol pues que Bolivia. Pues Bolivia ya había jugado un partido contra Surinam, y pues ya se conocían el juego tácticamente y el esquema. Pues obviamente Irak tenía más juego y ha jugado pues, casi los últimos 2 mundiales, y ahí determinó cómo venció el mejor. Y el de República del Congo, pues Jamaica pues intentó y pues no logró, pero República del Congo chapó porque jugó muy bien un mundial, el paso a un mundial, y puede ser la sorpresa de este mundial. Perfecto, recordemos que Jamaica se había ganado el derecho a jugar este partido definitivo gracias a que le había ganado 1-0 a Nueva Caledonia. Bolivia le ha ganado 2-1 a Surinam. República del Congo e Irak ya estaban esperando allí en la final por estos dos rivales. Jamaica no logró mantener lo que había hecho en el partido frente a Nueva Caledonia. Cae frente a República Democrática del Congo. De hecho, en tiempo de adición, en el minuto 100, Tangwasebe marcó el gol de la clasificación. Y ojo con esta República del Congo, que es un rival muy interesante, muy físico, muy rápido, al que ya el cuerpo técnico de la selección Colombia debería estar mirando. Donado, ya algo más que mencionar y vamos cerrando nuestro capítulo. Así es, Nico. Bueno, yo no sé si ustedes esto lo tienen referenciado, pero la República Democrática del Congo va a jugar su segundo mundial, ya que ellos estuvieron en 1974 con el nombre de Zaire. En esa oportunidad ellos tuvieron la oportunidad de jugar frente a Escocia, que perdieron 2-0, con Yugoslavia 9-0, también perdieron ese compromiso, y con Brasil, a ellos les dijeron que si le hacían más de 3 goles, los estaban amenazando a muerte, y los jugadores en ese partido
mataron porque Brasil no le marcó más de 3 anotaciones. El partido terminó finalmente 3-0 a favor de Brasil, pero es un hecho curioso que es una selección que va a participar en mundiales y con 2 nombres distintos, en este caso ahora como República Democrática del Congo. Y por parte de Irak, sí les tengo un dato, vuelven a los mundiales después de 40 años. Perfecto, Donado. Después de 40 años vuelve Irak a una Copa del Mundo y con eso en mente tenemos los clasificados, queridos compañeros y audiencia. ¿Cómo quedaron los grupos? Rápidamente, señor Juan David Donado, gracias por la pieza. ¿Cómo quedaron los grupos? Ahora sí, destacando los clasificados. Ya tenemos los grupos completos de esta Copa Mundial de la FIFA. Bueno, pues entonces arrancamos con el grupo A del anfitrión México, que comparte el grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa o Chequia. Cualquiera de las dos denominaciones se le puede decir a esta selección. El grupo B está con Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza. El grupo C de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Dígame. ¿Qué grupo tan random el grupo ¿Cómo? B? ¿Qué grupo tan random el grupo B? Bosnia y Herzegovina, bueno, continuando Qatar. Sigue. Sí. Bueno, continuando con el grupo D, tenemos Estados Unidos, Paraguay, Australia, el clasificado Turquía. En el grupo E encontramos Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. En el grupo F tenemos a Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. En el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. En el grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En el grupo I tenemos a Francia, Senegal, Irak, que mire dónde hubiera podido caer Bolivia, y Noruega. En el grupo J tenemos a Argentina, Argelia, Austria y Jordania. En el grupo K, el grupo de Colombia con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Finalmente el grupo L, que lo conforma Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Perfecto, Donado, así quedaron los grupos. Esta información también ya la encuentran disponible en nuestras redes sociales, @Café y Fútbol de En el Piso OFC, para que ustedes vayan, le den like y estén pendientes de cómo quedaron en todos los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y ya para cerrar, se había especulado mucho de que la selección de Irán no iba a jugar la Copa del Mundo, pero al final el presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, confirmó precisamente que la selección de Irán sí jugará el Mundial, va a disputar algunos de sus partidos en Estados Unidos. Todo esto en medio pues de lo que hemos hablado en los últimos capítulos, de las confrontaciones a nivel mundial, de las coyunturas mundiales que han atravesado precisamente o que se han visto involucrados estos países, pues que Infantino a la par, Bélgica los va a jugar en Estados Unidos, en Los Ángeles, a pesar de que se encuentra. Y todo esto en medio pues del conflicto que se ha especulado, que se había dicho que Irán no jugaría el Mundial, pues al final sí, se confirma que sí va a jugar el Mundial la selección de Irán. La tendremos en la próxima Copa del Mundo, y esa es noticia con la que queremos cerrar, y también con el dato curioso de Sebastián Leguizamón, que bueno, generalmente empezamos con él y hoy vamos a terminar con el dato. Cevitas, tenemos dato entonces ya para cerrar. ¿Qué nos tienes que contar rápidamente para terminar? Un dato curioso de la Copa del Mundo. Nico, yo tengo 2 datos. El primero, dale. Que el nuevo estadio, el Azteca, va a cubrir 3 mundiales en diferentes años. El primero fue 1970, que ganó Brasil, y la figura fue Pelé. En 1986 la ganó la Argentina de Diego Armando Maradona, y el último mundial sería el 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Y otro dato, Colombia va a jugar su segundo encuentro en ese estadio, en el Azteca, porque jugó en la Copa de Oro en el 2003, que se jugó contra México, y perdió ese partido Colombia. Perfecto, Cevitas, entonces todo relacionado con el Estadio Azteca. Si nos están viendo de México, comenten
comenten si están de acuerdo y cómo ven el Estadio Azteca para albergar su tercer mundial y para albergar el segundo encuentro de los mundiales, y en o bueno, el el segundo estadio encuentro en la Colombia historia va a de la hacer su selección debut. Colombia. En ese Estadio Colombia debuta, ¿cierto? Sí. Sí. En el Estadio Azteca. Perfecto, entonces coméntenos cómo ven el Estadio Azteca para albergar esta Copa del Mundo, su tercera en la historia y segundo partido que va a albergar entonces también en la historia de la selección colombiana. Y con esto nos vamos despidiéndonos, sin antes agradecerles a todos por su sintonía, querida audiencia, muchísimas gracias por estar conectados con nuestro episodio del día de hoy. Queríamos adelantar un poquito, hablarles un poquito de este tema. Yo sé que es en plena Semana Santa y muchos de ustedes lo van a ver en plenos días santos, entonces desearles a todos de paso una buena Semana Santa, que descansen, que disfruten y que realmente sea un tiempo muy bonito para ustedes, para sus familias, para conectar de nuevo y para realmente poder ver este tipo de episodios y poder disfrutar de la mejor manera la Semana Santa. Les deseamos a ustedes una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas desde ya. Y gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que estuvimos Sebastián Leguizamón, Juan David Donado y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando de partidos internacionales, repechaje, clasificados al Mundial y demás. Y recuerden que vamos a tener muchos más contenidos del Mundial. Sebastián Leguizamón va a estar allá en vivo e en directo y va a traer todos los detalles en la Copa del Mundo para que ustedes nos sigan en @Café y Fútbol al piso FCN en TikTok, activen la campanita, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho porque ya pasamos los 100 suscriptores y podemos ser muchísimos más gracias a todos ustedes. Que estén muy bien, que tengan una feliz mañana, feliz día, tarde, noche, que tengan una feliz Semana Santa y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.